Pero quiero que hagamos una oración antes para que nuestro Señor nos esté ayudando a escuchar su palabra, a recibirla, a que sea transformadas nuestras vidas. Amén. Ahorita compartía el pastor, decía, Dios nos acepta, pero no nos aprueba. Es que hay cosas que necesitan ser cambiadas. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a que esas partes que no aprueba nuestro Señor de nuestras vidas sean transformadas de manera que podamos presentarnos delante de nuestro Señor completamente aprobados. Amén. Ayúdenme a orar. Señor Dios bendito, le damos las gracias a usted porque nos ha amado y nos ha bendecido. Gracias Dios porque nos ha permitido estar el día de hoy en su iglesia, en su templo, con nuestros hermanos, en esta su familia, bendito Dios. Queremos pedirle, Señor, que nos permita escuchar su palabra, que nos permita, mi Padre Santo, ser renovados, ser transformados, crecidos, Señor, a la altura del varón perfecto, bendito Dios. Ayúdanos a aspirar, a tener sueños y anhelos en su reino, a poderlos vivir, mi Padre Santo. No solamente que los tengamos aprendidos en nuestra mente, sino que los incorporemos en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que su palabra esté transformando nuestra forma de ser, de pensar, todo nuestro ser. Gracias, Dios. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenme abriendo su Biblia, hermanos, en Primera de Crónicas, en el capítulo 6, por favor, en el versículo 49. Primera de Crónicas 6, 49. Dice la palabra de Dios: mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel, conforme a todo lo que Moisés, su siervo, perdón, lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Ok. Entonces, esta escritura dice que habían unas personas dedicadas de parte de Dios, dice ahí, a ofrecer sacrificios, quemaban el incienso, dice, ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían expiaciones por Israel. Estas personas pues eran los hijos de Aarón, parte de linaje escogido de nuestro Señor, para que fueran los sacerdotes, para que estuvieran ministrando en el templo de Dios. Y dice, y la parte que quiero resaltar, que quiero que pongamos mucha atención es cuando dice ahí, y hacían las expiaciones por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. La palabra expiación, hermano, tiene que ver con una reconciliación. Estaba leyendo por ahí un estudio al respecto de la palabra expiación usada en la Biblia y dice que la traducción literal de la palabra expiación es cubrir. Y entonces ese cubrir explicaba el que estaba haciendo el escrito, dice, es como cuando dice yo cubro la cuenta. ¿Qué quiere decir yo cubro la cuenta? Que la paga, ¿no? O sea, cubrir no es nada más que se tapa y ahí sigue, pero está tapado, sino el sentido de la palabra cubrir aplicada en la palabra expiación es cubrir, pero queda cubierto porque ya está pagada la deuda, porque ya no hay deuda. Es decir, ese cubrir, nosotros quedamos eximidos de cualquier pago. Entonces dice, cubrir tiene que ver con pagar esa cuenta, pero tiene que ver con reconciliación también. Es decir, Dios había escogido a unas personas para que se dedicaran a la reconciliación de la gente con Dios, a que Dios pudiera cubrir los pecados de las personas, pero repito, no cubrir de que están tapados y no se ven, sino cubrir de que ya no hay deuda que pagar. Y entonces la palabra expiación tiene que ver con eso, tiene que ver con la paga que nuestro Señor Jesús hace por cada uno de nosotros y que está dispuesto a hacer por las demás personas. Entonces, esa es la tarea que se les había delegado a estas personas. Entonces, a nuestro tiempo,
¿a quién se le ha delegado la tarea de reconciliar a la gente con Dios? Pues a nosotros, a ti y a mí. A cualquier persona que pertenece a la iglesia, se nos ha encargado la tarea de cubrir, bueno, no nosotros de cubrir, sino de acercarlos a Dios para que sus pecados sean cubiertos, sus pecados sean pagados, esa cuenta esté saldada. Entonces, a ver, imagínate que uno de estos sacerdotes, hijos de Aarón, dijera, no quiero. ¿Te imaginas a una persona diciendo, no, pues a mí se me delegó esa tarea, pero pues yo no la voy a hacer porque no quiero, porque qué cansado, porque qué molesto, porque qué difícil? ¿Te imaginas así a algún hijo de Aarón, algún sacerdote? Pues yo no lo sé si lo hubo, pero no es como para que eso se esperara de eso de esas personas, ¿no? Pues es que de ti y de mí tampoco se espera que tú y yo digamos, no quiero, no puedo, no se me da, es que no estoy preparado, porque a nosotros se nos ha delegado esa tarea de cubrir, de acercar a la gente a que sus pecados sean cubiertos. Fíjate, en Deuteronomio 18, quiero que leamos una escritura allí. Deuteronomio 18, versículo 1, por favor. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Dice la palabra de Dios, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Esa es la misma sección del pueblo de Dios, a los levitas, a los sacerdotes, a los que se le está hablando estas mismas palabras. Y dice, ellos, bueno, ahí en el versículo 18 dice, las porciones a los levitas. Y es que a uno les iba a tocar una heredad, una tierra en donde iban a edificar sus casas, a donde iban a vivir, de donde iban a trabajar. Pero dice que para esta sección del pueblo, para los levitas, es decir, para ti y para mí, nuestra heredad es, dice, Jehová. Alguien podría pensar, no, pues a mí ni me va a tocar nada. No, no, a todos les tocó su cachito de tierra, todos pueden construir sus casas bien grandotas, todos pueden tener esto, pero ¿y a mí qué me tocó? Bueno, dice ahí que nuestra heredad es Jehová. Y es que no es menos, más bien es lo mejor. Lo mejor que nos puede pasar a ti y a mi hermano es encontrarnos con Dios. Esa es nuestra heredad. Y en ese encontrarnos con Dios, a lo mejor estamos dejando pasar otras cosas por tomar nuestra heredad, pero es que es la mejor porción. No hay mejor porción que nos pudiera tocar a nosotros que Jehová en nuestras vidas. Nuestra porción es Jehová. Estamos llamados a reconciliar a las personas y estamos llamados a que nuestra porción sea nuestro Dios, sea Dios. Y entonces volteamos a ver a las demás personas y decimos, ay, es que ese sí tiene chance de hacer esto. Ay, es que el otro, a mí ya no me da tiempo y él sí le da tiempo. No, mano, no estamos renegando. Estamos agradecidos de que nuestro Señor nos haya sacado del mundo, del pecado, bueno, de las cosas vanas, pues, para dedicarnos, Dios nos ha dedicado a ti y a mí, a la reconciliación de las personas. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque todo lo demás, las otras porciones, es decir, lo que te pueda ofrecer el mundo, se va a quedar aquí. No trasciende. No es eterno, es temporal. Dura muy poquito tiempo. Y lo que nuestro Señor nos está ofreciendo, su heredad, su porción, va hasta la eternidad. Hasta la eternidad, hermano. Cuando decimos que Dios es eterno, no nos referimos a que hace mucho, mucho, mucho tiempo que Dios existe y va a existir durante mucho, mucho, mucho tiempo. Eso no se refiere a la eternidad. La eternidad se refiere
a que el tiempo no le afecta a Dios, a que Él está fuera del tiempo. Y entonces, cuando tú y yo pensamos en lo que el mundo nos ofrece, no importa si es por mucho tiempo o poquito tiempo, está afectado por el tiempo. Un día es, luego se afecta y deja de ser después. Y ya no sirve, es como si como si nunca hubiera sido. Comparado con la eternidad, lo que el mundo ofrece es nada, nada. No tendríamos que estar renegando ni lamentándonos de las cosas que nos están faltando por pertenecer a Dios, sino más bien gozosos de que Dios nos ha dado su porción, su heredad, y en Él tenemos esa eternidad. Entonces, para que el reino de Dios avance, para que nuestro Señor sea glorificado, tú y yo tendríamos que dejar de renegar de la porción que Dios nos ha dado. Entender que lo que nuestro Señor nos ha dado es lo mejor y no solo estar contentos, gozosos de esa porción, sino de obedecer su voz. ¿Que cuál es? Pues reconciliar a la gente, mostrarles a Jesucristo, mostrarles que hay nueva vida, mostrarles que hay una eternidad y que esa eternidad está accesible a ellos también. Obviamente necesitamos nosotros vivir esa eternidad. No renegar de la porción que Dios nos ha dado. Es que orar no tiene que ser pesado, sino tiene que ser un gozo. Tiene que ser una vida a nuestro espíritu. Y es que leer el libro de la Biblia y ahora dices, no, pues es que Crónicas está bien raro con esas genealogías que ni se entiende y luego se le pierde el hilo y luego ya ibas bien avanzado y se regresa uno que iba hasta allá y dices, ¿este de dónde salió? Porque así pasa, ¿no? Bien avanzado, el hijo no sé quién, hijo, y luego sale otro y dices, ¿y este de dónde? Pero si te regresas, dices, ay, es que este es el segundo hijo del que ya habíamos leído hasta allá, ¿no? Entonces es que no es que no sea difícil. La carga de nuestro Señor dice que no es pesada, dice que su carga es ligera. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces por qué no la siento ligera? Porque nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en el mundo. Y entonces tenemos un pie en el mundo y tenemos un pie en Cristo y queremos estar agarrados de los dos y claro que no vamos a poder. Dice ahí, nadie puede servir a dos señores. A uno lo va a amar y al otro lo va a menospreciar, lo va a aborrecer. Entonces, si tú pones en balanza el mundo y Dios, ¿a quién estás amando? ¿A quién estás aborreciendo? ¿A quién deberías de amar? A Dios. Él tendría que ser el único que ocupa nuestro corazón. Y menosprecio, pues para todo lo demás. Y no es despectivo, sino que pues vale menos que Dios. Y al valer menos que Dios, pues ocupa un lugar por debajo en nuestro corazón, pues de Dios, obviamente. Pero si no lo estamos viviendo así, entonces nos es pesada la carga y renegamos y entonces le echamos una mirada al mundo y decimos, pero es que ¿por qué yo no puedo? Es que ya no me da tiempo, es que está bien difícil, es que además de todas las ocupaciones que tengo que hacer en mi vida, además tengo que ir a la iglesia y no solo hay que ir a la iglesia, sino además nos dejan como de tarea que estemos leyendo la Biblia y hay que levantarse temprano para orar y luego que dicen que tenemos que ir a los grupos de casa y ahí nos ponen a llegar antes para los evangelismos y entonces todo es una bola de cosas pesadas. Pues no, hermano, Jehová es nuestra heredad, esa es nuestra porción. ¿Por qué no nos dedicamos a otra cosa? Pues en primera porque Dios ha puesto su mirada sobre cada uno de nosotros, nomás porque nos ama. Y segundo, pues eso es lo eterno, hermano. Si no te dedicas a Dios, dime a qué te vas a dedicar que sea trascendente. Nada, nada, hermano. ¿Sí sabes que este mundo se va a acabar? No solo la Biblia lo dice también la ciencia. Va a llegar un momento en el que el sol va a quemar el mundo, lo va a absorber. O sea, no solo nuestro mundo, la galaxia completa, de manera natural, digamos, se va a acabar. El sol está con lumbre, se está quemando
Y cuando pones algo a quemarse, ¿a poco se quema eternamente? Necesita cada vez más combustible. Bueno, pues el combustible que tiene el sol no es infinito, es finito. En algún momento se va a acabar. Pero antes de que se acabe el sol va a consumir al mundo. Y si no lo consumiera, cuando se apague el sol, pues ¿qué vida va a haber aquí? Se va a congelar. El mundo, el planeta se va a congelar y ya el planeta congelado, pues no va a haber vida. Las plantas sin sol, pues no hacen fotosíntesis, no hay oxígeno, o sea, se va a acabar la vida. Este mundo nada más le queda un ratito de tiempo, ya. No te aferres a este mundo se va a acabar y no tiene mayor sentido. Lo que tiene sentido es la eternidad en Jesucristo. Y a eso nos tenemos que dedicar. Esa es la porción que nuestro Señor ha señalado para ti, para mí. Entiende, hermano, que Dios nos ha llamado a vivir una salvación, pero una salvación real. Fíjate que dice en Juan 12. Juan 12, 42, por favor. Dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, es decir, en Jesucristo. Después de que Jesucristo predicaba, dice que hubo muchos, incluso gobernantes, que creyeron en nuestro Señor. Dice ahí, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, en su mente estaba clarísimo que la respuesta era Jesucristo, que es Jesucristo. En su mente lo tenían, sabían que lo que tenían que hacer era dedicarse a la obra de Dios. Pero dice allí, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea que había un círculo social al cual pertenecían que si confesaban a Jesucristo iban a ser expulsados de ese círculo social. ¿Te suena muy familiar o te suena un poquito familiar? Ay, es que si hablo, si les digo que voy a la iglesia el miércoles también, me van a decir que ya soy fanático. Y para que no me digan que soy fanático, entonces mejor les digo que tuve mi tarde ocupada. O sea, tienes claro que la respuesta es Jesucristo, pero a causa de tu círculo social no te atreves a confesar la verdad. Y hay una razón, fíjate, el versículo 43 dice ahí, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, le daban mayor importancia a lo que iban a decir sus amiguitos, sus autoridades, sus jefes o no sé quién, que la opinión de Dios. Pero te das cuenta de la locura, te das cuenta de lo extraño o de lo mal que está el asunto, que te importe más la opinión de una persona normal, pecadora, falible, con falta de entendimiento, chiquita, sin eternidad, que te importe más esa opinión que la opinión de nuestro Dios, creador de todo el universo, súper inteligente, súper sabio, súper amoroso, que te ha restaurado, que te ha amado, que te ha bendecido. ¿Por qué tendríamos que fijarnos de lo que dice la gente y dejando de lado a Dios? Es una mentira, es falso. Si la gente te va a expulsar de ese círculo social por tú confesar la palabra de Dios, está bien, pero tú tienes que hablar la verdad. No te puedes quedar callado. Jesús muere en la cruz para traernos esa salvación. Experimentamos esa salvación no para que no evitemos el infierno. Experimentamos esa salvación para que otros a su vez lo experimenten. Jehová es nuestra porción. Eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Pero entonces la pregunta es, ¿a qué estás dispuesto para que Jesucristo sea conocido de la gente? ¿A qué estás dispuesto para que tu trabajo salga adelante? Porque si hablamos de un trabajo laboral así, natural, secular,
Pues la gente está dispuesta a desvelarse, a enfermarse, a pasar fríos, a dejar de ver a su familia. O sea, hay trabajos que te dicen, y un mes andas por allá y luego te vas de gira para el otro lado y luego tienes que ir a una capacitación y no sé qué. Y tu familia, bueno, hace un mes que no la veo y la gente se dispone a eso. La otra vez hablaba con un guate que trabajaba de camionero o algo así, de trailero, y me dijo eso, que le iba muy bien y le pagaban requete bien, pero que iba y hacía una entrega y cuando ya venía el camión de regreso para su casa lo mandaban a otro estado y dice, y un mes no veía a mi familia y estaba dispuesto. ¿Por qué? Pues por dinero. Tú y yo no tendríamos que estar dispuestos a ser expulsados de cualquier círculo social, a ser criticados o lo que sea que tenga que suceder por compartir el evangelio. Jehová es tu porción o no es tu porción. Jehová te escogió o no te escogió. Eres parte del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, o eres parte de qué. Dios nos está llamando, hermano, a que podamos hacer la diferencia en donde nos movemos. La gente tiene que conocer, no que tú eres cristiano nada más, la gente tiene que conocer a Jesucristo. Esa es nuestra porción. Dice ahí que entre las labores que se les había encargado era la labor de la expiación del pueblo. Tú y yo tenemos que llevar a cabo esa tarea, pues es lo que Dios nos ha encargado, que la gente sea reconciliada con Dios. La gente que te conoce tiene que conocer por medio de ti a Dios. Tú eres, fíjate, tú eres la persona que Dios escogió para que la gente que esté alrededor tuyo le conozcan. Hay gente que a su manera se trata de relacionar con Dios y se persina o hace sus rezos, ¿no? El ángel de la guarda, cuando menos en la noche o en la mañana una persinada o quién sabe cuál rezos tendrán las personas. Los comerciantes es muy común que en su primer venta, ¿qué hacen? Se persinan. Ojalá tenga buena mano, jefecita, ¿no? De algún modo se quieren acercar a Dios, ¿ok? Y te conocen a ti. ¿Qué crees que hay en la mente de Dios? Dice, este se quiere acercar a mí, pero no sabe cómo. Y este otro ya me conoce. ¿Qué crees que hay en la mente de Dios? Pues que le compartas el evangelio, que reconcilies a la persona con Jesucristo, que hagas tu labor de expiación. Pues Dios te lo encargó a ti. La persona quiere acercarse a Dios, no sabe cómo, pero tú ya lo sabes, tú lo has experimentado. ¿Por qué será que se cruzó tu vida con la vida de aquel que busca a Dios, pero no lo ha encontrado, no sabe cómo? Pues porque Dios dijo, ¿a quién le mando? ¿A quién le? Pues a este le voy a mandar, para que por medio de él pueda experimentar mi amor, está diciendo Dios. Dios quiere que tú seas el canal por el cual la gente experimente el amor de Dios. Puede ser el eslabón de esta cadena de gente salva. Tú puedes ser el eslabón fuerte que sostiene esa cadena, o puede ser, pues nada, el eslabón por el cual se rompió la cadena. Porque si tú logras que esa persona conozca a Jesucristo, esa persona a su vez le va a hablar a otro de Jesucristo. Y el plan de Dios es ese. ¿Te acuerdas alguna vez compartía? Hay una ecuación matemática que dice que cualquiera dos personas en el mundo están conectados a lo más por 4, 5 personas, ya no me acuerdo bien del dato, ¿te acuerdas? Hicimos inclusive un experimento, ¿no? ¿Cuál es el número que tenemos con no sé quién? Si el plan de Dios lo lleváramos a cabo, el mundo entero sería salvo. Pero es que hay cadenas, hay eslabones en donde la cadena se rompió, en donde la boca se cayó, en donde ya no se proclamó el evangelio. Y entonces, aunque tienes contacto con esta otra persona,
Ya no se continúa la cadena de bendición. Necesitamos tú y yo reaccionar y entender que nuestra porción es Jehová y que estamos llamados a la reconciliación de las almas. Y a cada persona le llegaría el evangelio no nada más por un lado, sino por un chorro de lugares, sería borbandeado y Dios lo acorralaría para salvarlo. Pero si nos quedamos callados, ¿qué va a pasar? Le compartí a una maestra ya en el trabajo y logró venir, gloria a Dios, el domingo. Y resulta que la hija de la maestra esta conoce a la hermana Erika, que de algún modo es sobrina, no sé cómo está ahí la relación, ¿no? Amiga de la sobrina, ¿no? Entonces esta niña o esta jovencita, Dios ya la está llamando, por un lado por medio de su mamá, o sea, yo le compartí a la mamá y la mamá le comparte a la hija, y por otro lado puede ser que por medio de la hermana Erika le comparta a la amiguita y a la sobrina, no sé qué, ya no sé cómo está el asunto. Pero a esa sola persona, por dos lugares, se le puede acorralar, por decirlo de algún modo, para que conozca a Jesucristo. ¿Qué coincidencia? No, no es coincidencia. Es el plan de Dios. O sea, ¿te das cuenta del amor de Dios hacia esa familia? Que no solo por un lado, sino por varios lugares está queriendo salvar, porque además, indagando un poquito más con esta compañera, resulta que el esposo, sus hermanas del esposo son cristianas, y toda la vida lo han invitado a la iglesia al esposo y nunca ha ido con las hermanas, pero el domingo pasado ya llegó acá. O sea, Dios está amando a esa familia completa, y si no es por un lado, es por otro lado. Pero es que ese es el amor de Dios. Pero es que esa es la labor que tenemos que hacer tú y yo, de enterarnos y disponernos a compartir el evangelio, porque nuestra porción es Jehová. No nos importa el mundo, ni sus opiniones, ni sus cosas que nos pueda ofrecer. Lo que nos importa es Jesucristo. Romanos 1, por favor. 16, 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. No hay vergüenza en el evangelio. Te avergüenzas de las cosas que van en tu contra. Te avergüenzas de las cosas que hiciste mal. Te avergüenzas de lo que te ataca. Pero el evangelio no te ataca, el evangelio no es lo malo. Más bien, del evangelio tendríamos que sentirnos orgullosos. Del evangelio tendríamos que sentirnos, decirle: Señor, yo no sé cómo te fijaste en mí, pero si te fijaste en mí, ahí voy, pues yo te respondo. No es para avergonzarse el evangelio. El evangelio no es para que te quedes callado. Dice ahí: no me avergüenzo del evangelio, y hay una razón, dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el evangelio tiene el poder de salvar a la gente. El evangelio tiene el poder de transformar vidas. El evangelio tiene poder de cambiar el destino de una persona que va derechito al infierno, para rescatarla y que experimente el amor de Dios. El evangelio es súper poderoso. Nada puede hacer lo que hace el evangelio. ¿Por qué avergonzarse de eso? ¿Por qué buscar amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? ¿Qué gloria te puede dar el hombre? Que tu nombre esté escrito en los libros de historia, o que te hagan una estatua al centro de la ciudad, o que qué. Y luego que pongan, ¿qué? Tu imagen en un billete. Que pongan tu nombre en una calle. No sirve, de verdad que no sirve. O sea, se siente bonito que te reconozcan, pero todavía es mejor que quien te mire aprobado sea Dios. Necesitamos, hermano, entender que tenemos que disponernos
a compartir el evangelio. Te repito, la gente se dispone a un chorro de cosas por dinero, por trabajo, por no sé por cuántas cosas. ¿Por qué no disponernos tú y yo a compartir el evangelio? Pues nomás por obediencia a nuestro Dios, por amor a Él, por vivir para Dios. Si tú y yo logramos vivir esta palabra, el mundo alrededor nuestro va a ser transformado, va a ser revolucionado. Dios va a hacer una obra poderosa alrededor de nosotros, nada más de nosotros obedecer. Dice que el poder de salvación no es el que nosotros tengamos o hagamos, el poder es del evangelio, de lo que tú y yo vamos a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartir el evangelio no es de que le recites la Biblia, compartir el evangelio es que hables de las cosas que Dios ha hecho en ti, de cómo has experimentado a Dios. Sea poquito o sea mucho, a tus ojos, la verdad es que es mucho, porque Dios nos ha amado mucho. A lo mejor no lo hemos percibido, pero de que Dios ha hecho muchas cosas en medio de nosotros, las ha hecho. Y de eso tenemos que hablarle a la gente. Que le digas, yo voy a un lugar en donde suceden milagros, en donde ha sucedido milagros en mi vida y donde la gente da testimonio de los milagros que suceden en la vida de los demás. Y donde lo que tú estás viviendo podrías empezarlo a vivir, pero ahora tomado de la mano de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la vas a empezar a experimentar y tu vida va a ser otra vida, una vida diferente, una vida eterna. Y no una vida pues que no valga la pena. Vamos a ponernos de pie. La primera escritura que leímos, Primera Crónicas 6, en la versión NTV dice, solamente a Aarón y sus descendientes se les dio ese privilegio. Es decir, el mundo no va a ser revolucionado, cambiado, no va a ser salvado por otro medio que no sea por medio de la predicación del evangelio de parte de su iglesia. Solamente a Aarón y a sus descendientes, dice así en NTV. Solamente a ellos, es decir, solamente a ti y a mí. Solamente por medio de la iglesia. No hay manera. Cuando se te invita, hermano, entonces a participar de la salvación de la gente, diles que sí. Di que sí. Y después vas a decir, ay, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer con aquello, con lo otro? Pues quién sabe, no importa. Pero compartir el evangelio, sí. Porque si lo haces al revés, vas a decir, no, ¿qué crees? No me da tiempo. Ay, ¿qué crees? No puedo. Ay, para la otra. Déjame acomodo aquí o deja acomodo lo otro, deja que pase aquello y nomás terminando con esto, entonces ahora sí. No, mano, esa no es la forma. Si se te invita a compartir el evangelio, a ser parte de la salvación de la gente, di sí, sí. Ya después nos desvelamos o le trabajamos doble o a ver qué hacemos, pero no podemos servir a dos señores. A quien vamos a amar es a Dios y a menospreciar, pues todos los demás, no nos importa. Lo que los hermanos tocan una alabanza, yo quiero que tú y yo podamos estar meditando en estas palabras para que hagamos un compromiso con nuestro Señor de disponernos a extender el reino de Dios.